pasaríamos con el segundo día, con Salvador Chalveson y Carmen. Primero, quería decir que yo soy una persona que soy una gran partidaria de la interdisciplinariedad. Creo que eso es una particularidad del pensamiento del sur, que es mucho más interdisciplinario en mi experiencia, aunque sí hay experiencias interdisciplinarias en el norte, pero creo que eso es más fuerte en el sur. Entonces, me pareció muy rico de toda la conferencia las distintas visiones a un mismo tema, desde lo visual, lo interdisciplinario, una cosa que quería resaltar, distintas miradas muy diferentes pero muy complementarias. Moviéndome al panel de los movimientos sociales, fue muy interesante y lo que me gustó, cada persona aportó una cosa, pero nos ayudaron a romper muchas dicotomías. Por ejemplo, en la ponencia de Bettina, ella nos rompe un poco la dicotomía entre energías limpias o ecológicas y las energías que consideramos más negativas, y nos muestra de una manera que yo no había pensado, habiendo visto los generadores, aerogeneradores, de todas las consecuencias para el territorio, para las comunidades, para la biodiversidad, para el suelo, y entonces eso fue muy interesante, romper esa dicotomía y nuestros esquemas de qué es energía limpia o no lo es, o renovable o no. Entonces eso me pareció interesante. Con respecto a la charla de Francisco Terto, una cosa que me pareció, también rompió una dicotomía que también se maneja en el segundo panel, entre la organización política y el activismo y lo académico, y lo que me pareció bien interesante de su charla es la importancia para el movimiento Sin Tierra de la formación, la educación y la comprensión de la realidad, incluso hasta el punto de tener un centro de formación, toda esa importancia de lo educativo para un movimiento social. Entonces, rompiendo un poco ese esquema de que son mundos separados, la Torre de Marfil y demás, sino que los movimientos sociales realmente necesitan de crear sus propias, centros de formación, que también es algo que nos comentaba Xochitl en el panel después, la idea de tomar muy en serio las teorizaciones y los conceptos de los activistas, los movimientos sociales, que también son académicos y demás. Y con respecto a Flores Milo, nos planteó algo muy importante que yo quiero resaltar, que es quizá que debemos abandonar la dicotomía entre clase y etnia o movimientos clasistas y los nuevos movimientos sociales, porque él nos demostró a través de una historia muy sofisticada y muy detallada que las luchas de la izquierda, las luchas de clase y las luchas étnicas están, como usando una palabra que se ha usado en el seminario, enmarañadas. También no se puede separar esas luchas, y entonces creo que él nos lo demostró muy bien. Con el tema de Cherán no me quisiera meter mucho porque me pareció interesante la charla, pero estuve en el Congreso de Antropología hace una semana latinoamericana en la Ciudad de México, y vi que ese es un tema, oí varias charlas sobre Cherán, un tema muy complejo donde entran varios elementos que él señaló, como violencia, el tema étnico y el tema de extractivismo, en este caso maderero. Yo creo que hay que comprender mejor el contexto que lo que yo lo hago para poder interpretar por ese lado. El panel se desarrolló en términos muy educados, pero de hecho había un debate serio atrás. Había un debate y diferencias radicales. Las diferencias de la política latinoamericana y de los movimientos sociales hoy. Entonces, quizás con el riesgo de ser un poco forzado, porque no es un debate que apareció sobre la mesa, o apareció sobre la mesa, pero no en forma de debate, discusión, voy a arriesgar presentar, así como de alguna forma dos movimientos de una trayectoria, la palabra que me viene es respetable, pero es más, ¿no? La CONAIE y el MST, dos movimientos que marcaron la historia latinoamericana de las últimas 2 décadas, están viendo las cosas diferentes hoy, están viendo la situación política, que es otro de los debates que apareció en los distintos días de la jornada. Hay una lectura diferente. Otro punto interesante, más allá de la interdisciplinaridad, lo que vimos es cómo debates políticos se encuentran a veces con debates interdisciplinares, discusiones en enfoques de investigación y posiciones políticas de los movimientos. Hay un diálogo que va más allá del interdisciplinar, ¿no? Que incluso sale de lo académico y se encuentra con los debates políticos. ¿Y cuál es este debate político? La forma en que yo sentí expresarse claramente este debate es cuando Flores Milo dijo: el hacendado no es más nuestro enemigo, el enemigo es el Estado. Y Francisco dijo que hay una fase táctica de las luchas del MST donde es importante los beneficios económicos directos, las estructuras económicas y sociales
sociales que plantean un diálogo con el Estado que no es necesariamente de principal enemigo, ¿no? Y él explicó muy bien cuáles son las contradicciones en el bloque de poder, cómo el Estado es un espacio de disputa de alguna forma donde el MST juega, un Estado como enemigo de las organizaciones indígenas, y cuando uno piensa en situaciones como Belo Monte, una situación de vida o muerte, uno entiende cómo el Estado se vuelve enemigo, y en ese sentido creo que también iban la situación de Pedro sobre los 200 camiones de pino por día que se iban, y de Betina, de toda una situación donde viene junto la mercantilización del viento, la prostitución, la usurpación de tierras, digamos la desestructuración no solo de otros mundos, sino de la propia vigencia física de las personas. Por un lado, esa lucha contra el desarrollo, que es también una lucha contra el Estado, en muchos lugares, en la medida que el Estado favorece, administra ese desarrollo, funciona como facilitador de negocios. Yo pensaba, hoy sin extenderme mucho ni al tercer día ni en el tiempo, cuando aparecía el mapa de los conflictos y de los conflictos extractivistas que Walter mostraba hoy en Brasil, y de las, creo que son más de 100 hidroeléctricas que hay en Brasil, pero ese mapa es muy interesante, que en un evento como este es un mapa del terror, pero posiblemente en exposiciones empresariales y también gubernamentales es un mapa donde se muestran los méritos de una situación de inversión y crecimiento. Entonces el mismo mapa hoy para unos es el terror y para otros es el camino que hay que seguir. Y ese debate aparece en tradiciones políticas diferentes que creo que aparecen en este contraste, que es un diálogo también entre CONAIE y MST, que tienen que ver con formas organizativas, y para no extenderme voy a señalar solo un elemento de este contraste que aparece sin duda en formas de formación, de organización, de visión política, pero también en esa idea de cómo componer un bloque unitario, decía Francisco, y yo creo que la CONAIE y muchas de estas luchas que son desde lo minoritario y desde situaciones de desamparo muchas veces, piensan más bien en otro tipo de conexión, que no es desde crear una nueva totalidad de todos los subalternos, sino de conectar diferencias de otra forma. Francisco también hablaba de los valores humanistas, ¿no? Y de la cuestión para pensar un sujeto, el hombre nuevo, y de hecho esa idea del humano es otro de los vínculos entre el debate político y toda la discusión de la teoría antropológica, de las ontologías, de qué es lo no humano, de cómo pensar en un escenario post-humano. Y de hecho que es una tensión, y me gustaría dejarlo como tensión y como problema, que aparece al mismo tiempo como una lucha de la humanidad contra el neoliberalismo, valores humanistas, pero por otro, pensar los límites del humano, en el sentido de que no estamos solos en el planeta ni en el mundo, y de esas formas que de hecho humanizan o dan agencia a la naturaleza o al mundo que nos rodea. Bueno, pues comentando el segundo panel sobre movimientos sociales, que le da una mirada un poco distinta y más amplia o general, bueno, no necesariamente más amplio, pero ve distintos movimientos. Comentando, pues ya había comentado un poco sobre la charla de Xochitl, que ella lo que nos propone es no relativizar los conceptos de los movimientos sociales, al menos como yo lo entendí, sino tomarlos muy en serio, coteorizar. Entonces está rompiendo un poco la dicotomía entre los investigadores y los investigados. Todos somos investigadores, llamando a una mucha mayor interacción de parte de los investigadores, tomar en serio estas teorizaciones, estos conceptos y trabajar más conjuntamente. Me pareció que era la propuesta ahí, en un contexto muy peculiar de Chiapas, del zapatismo, y muy complejo. En cuanto a la charla de Margarita Zárate, interpreté, no sé si interpreté bien, pero que partiendo de una preocupación por la violencia que está tan presente en el actual contexto mexicano, ella busca un poco comprender otras experiencias en Brasil, en Colombia, en Latinoamérica en general. Quizá el caso de México, no, de lo que yo entendí, no lo discutió, pero estaba presente ahí en esa búsqueda de otras experiencias. Era una visión donde buscaba pensar desde el sur y teorizar desde un compromiso político, pero a la misma vez poniendo atención a las experiencias muy íntimas de dolor y a las narrativas personales de las víctimas y al concepto de
de víctima. Entonces eso me pareció muy interesante. Con respecto a la charla de Octavina, esa también fue muy interesante. Una de las cosas, nos dio una visión histórica, y una de las cosas interesantes es que mostró muy claramente que la lucha de los pueblos indígenas contra el extractivismo es muy antigua. Ella se remonta en este caso al Porfiriato y a finales del 19, donde ya los yaquis iniciaron una rebelión en contra de la expansión de la minería. También otra cosa que vi interesante en esa charla es un poco relativizar la idea de norte y sur, porque ella estaba hablando del norte, pero a la vez era un sur dentro del norte. Ahí había unas relativizaciones de norte y sur, aunque me hubiera gustado que lo que ella presentó, las luchas contra el extractivismo de los yaquis, contra el Estado y por su autonomía, hubiera habido mucha más conversación con las experiencias del sur, de tratar de comprender un poco de cuáles son las historias que están ocurriendo al sur y cuáles son las conexiones con lo que pasa en el norte. Que atravesó varios paneles, pero en particular el día de ayer fue importante, que es el de cómo entender la cultura, qué es la cultura y cómo esto de las ontologías posiblemente lo hace más complejo. Y en particular la cultura aparece en los movimientos indígenas como ese conocimiento tradicional sobre los sentidos del viento. En Betina y en Octaviana aparecía como las danzas que en un contexto de autonomía siguen haciendo, y las ceremonias, la religiosidad. Me parece que para salir de esa idea de cultura, que un poco es la cultura como identidad un poco atribuida desde el Estado, del multiculturalismo, me parece interesante ver cómo hay mucha, digamos, cultura en un sentido ontológico más amplio, no solo en esa idea del viento y las tradiciones sobre el viento, sino en la excelente crítica a la economía política y mercantilización del viento que aparece hecha por los pueblos indígenas, que aparece por la Asamblea y el pueblo del Istmo, que piensan el espacio horizontal y lo vertical, y toda una reflexión sobre algo nuevo para esos pueblos y para todos, como los aerogeneradores, y todo un pensamiento que sirve para deshacer esa idea del indígena como meramente lo cultural folclórico, e incluso como contrario a la modernidad, ¿no? Hay un pensamiento en movimiento donde incluso toma el desafío de pensar cómo sería una sustitución de la energía fósil, una cultura que va más allá de la concepción clásica de cultura. Y en Octaviana, esos elementos de las danzas, creo que era del venado, las religiosas, pero cómo aparece la guerra también como un elemento interesante, que en el momento las poblaciones eran reconocidas, que los yuquis eran reconocidos por el Congreso americano, vuelve, ¿no? Esa idea de bueno, ustedes tienen algún problema en reconocernos, mañana les declaramos la guerra, y como un elemento en el pasado de las sociedades de guerra, pero que incluso considerando a ella una yuki, que mostró la actualidad de una violencia. Eso apareció también en lo de Margarita, una violencia que no es solo visto como mal o pueblos no civilizados, la barbarie, el caos, sino un elemento que hace parte de la vida. Y en ese sentido, pensar esa idea de la guerra positiva, ¿no? Que aparece en algunos pueblos como un elemento necesario para la propia constitución, para no volverse un Estado centralizado donde unos manden sobre los otros. Entender la guerra entonces no como algo externo y una población indígena todavía no pudo deshacerse en su camino del desarrollo, sino como esa parte de esa constitución ontológica. Bueno, ya pasamos al último panel del día de ayer, que fue muy, muy interesante. Era el panel de observar, mirar desde el sur, el énfasis visual, y presentaron cosas sumamente diferentes y a la vez que complementaban lo que se había presentado en los otros paneles. En la charla de Dubán fue una charla muy bonita, las imágenes que nos presentó, y la charla como una experiencia personal de la violencia que él había vivido, y sus familiares y sus amigos y parientes y vecinos en Medellín. Muy estético como lo presentó y las fotos, pero a mí lo que me preocupó un poco de esta charla era justamente eso, que a mí, quizá por mi forma en que veo el trabajo que hago, me faltó un poco de contexto, ¿no? Lo que me preocupó es que cuando hablas de la violencia y hay una estetización y no hay un contexto, no se sabe, o sea, te puedes imaginar, pero no se explicó directamente por qué murieron esas personas, en qué contexto y demás, pues el riesgo quizá de estetización de la violencia. Lo dejaría ahí como un poco provocación, pero no quiere decir que le quito ningún mérito, porque me pareció una charla que realmente me movió. La de María fue fascinante también porque nos presentó la conversación entre lo que ella había aprendido como documentalista, cuál era el lenguaje del documental que
aprendió en la universidad y cuál es el lenguaje de las comunidades. Y cómo ella tuvo que cambiar lo que había aprendido de cómo hacer documentales, de cómo hacer entrevistas, porque no funcionaba en el contexto comunitario. No podía salir de la entrevista porque era relacional, no había una separación entre el entrevistado y el entrevistador. Fue muy interesante también una ruptura del objeto y el sujeto. Ahí todos eran sujetos y entonces no había cómo sacar a unos del documental y meter a otros. Se rompieron ciertas relaciones de poder del investigador y el investigado. Me pareció muy interesante. Y Len, pasando a la otra charla, nos presentó también una cosa que es muy importante y que no ha estado tan representada en esta conferencia, que es la de los investigadores que trabajan desde las instituciones municipales, estatales. ¿Cuáles son las contradicciones y tensiones que se encuentran? Entonces él nos mostró en la tarea que ellos hicieron de investigación en el mercado de San Roque de Quito, un poco la tensión entre el proyecto de la institución, el proyecto de los comerciantes del mercado que no quieren ser expulsados de ese espacio, y cómo el investigador se encuentra en medio y cómo resuelve esas contradicciones, cómo complace a unos y a otros y cómo mantiene una integridad ética, trabajando para unos pero comprometido con otros. Y yo creo que eso es mucho del pensamiento del sur. También muchas personas que trabajan en contextos institucionales, y cuál es el predicamento de esos investigadores, creo que tenía que estar representado en la conferencia. Otro eje transversal de los debates es una política inasible que va cambiando de nivel, ¿no? A veces es la política del Estado, a veces es la política de la vida o una política estética también. En ese sentido no coincido con la crítica de que sería una estetización, porque para mí fue puramente política. En otro sentido, para mí no era necesario. Hay otras investigaciones sobre el contexto de violencia, pero yo vi una política que aparecía en cómo él se implicaba, cómo hacía de una historia familiar una reflexión antropológica, en el sentido de que la antropología no puede verse como no política también, ¿no? Una antropología política, y en el mismo sentido las tres presentaciones fueron por ese camino, ¿no? De las micropolíticas, de implicarse personalmente, de ser parte de los escenarios donde estaban investigando, sea para cuestionar conocimientos cinematográficos que necesariamente son transformados, se abre, digamos, a escuchar lo que hay del otro lado, o en esas cartografías urbanas donde también no es una política pública o un mercado como un espacio público en términos tradicionales la única dimensión de la política, aunque esta aparece también, ¿no? Pero aparece como llevada por nuestros caminos, así, por lo que nos vamos encontrando, y eso lo generalizaría, ¿no? Hubo varias formas de encontrar un sentido político de las investigaciones, y vimos en estos días una muestra de formas de implicarse, involucrarse con nuestro mundo, digamos, que a veces es en una discusión teórica, otra en nuestra relación con la gente que encontramos donde investigamos, y otra es abrir interrogantes y preguntas sobre situaciones de macropolítica.